Ok. Entonces, como lo prometido es deuda, aquí les tengo el mensaje que les tenía para ayer, la clase del libro del que vamos leyendo en este momento, que es Descubriendo quién es Jesús en el libro de Josué. Bombillos, pero ya Eh, mañana seguiremos. Vamos a empezar, por favor, la que haya entrado, cierra el micrófono, muy bien. Vamos a empezar, yo quiero leer la sección de la que vamos a hablar, lo voy a usar de la Biblia aquí de la aplicación. En Josué, el capítulo 2. Espero que pues ya hayan leído este, pero bueno, si no, aquí vamos a hacerlo brevemente, la parte que necesitamos para entender lo que vamos a ver hoy. Entonces voy a leer Josué del capítulo 2, la historia de Rahab y los espías. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez le den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron, y antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrantados y desconcertados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo he sido con ustedes. Quiero que me den una señal como garantía de que perdonarán la vida de mis padres, mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Y ellos le contestaron: juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces, bueno, ahí sigue que ella les ayuda a escaparse por la ventana con una soga, con una cuerda, y ellos escapan rumbo a las montañas. Y entonces después sigue aquí, me voy a saltar. Los hombres le dijeron: quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana de tu casa por la que nos bajaste. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Entonces, en otras palabras, si no estaban ahí en la casa que tenía el cordón rojo, no se salvaban. Y después me salto al verso 21, dice: de acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Bueno,
esa era la historia. Yo creo que sí la han leído la mayoría, si van al día, aunque esto fue ya hace como 2 semanas, así que yo creo que la mayoría ya la había leído. Este, entonces vamos a ponernos de nuevo, como les he hecho yo en otras ocasiones, que cuando yo leo esto, y más estos que son libros históricos, tenemos que meternos en la historia, no en el cuento, porque esto no es un cuento, pero es historia, es cierto, es verdadero. Entonces uno tiene que tratar de meterse a ese momento histórico, esas hazañas, lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a recordar un poquito. 40 años habían pasado ya de la peregrinación de todos los israelitas por el desierto, ¿cierto? Ya estaban en la sesión de que ya había muerto Moisés y ya Josué junto con el pueblo estaban allí, justo a las puertas ya, digámoslo así, de coronar. Ya iban a llegar a la tierra prometida. De Josué sabía que lo que se venía no era fácil. Él sabía que ya iban a entrar a Jericó y iba a ser la primera de muchas otras batallas que tendrían que liderar para conquistar toda la tierra prometida. Y él sabía que esta era una ciudad que estaba bien fortificada. Josué entonces, como leímos, envió sus 2 espías. La misión de ellos era reconocer esa tierra y venir a traerle a él un reporte de cómo estaban las cosas. Ahora, no solo ellos habrán visto, pero el reporte de la mujer fue muy importante porque ella le dice de una vez que la ciudad entera está aterrorizada, ¿cierto? Solamente, pero miren lo que le dice ella de haber escuchado, hemos sabido lo que hizo tu Dios en el Mar Rojo. ¿Cuántos años atrás? O sea, ellos venían escuchando hasta de las generaciones de antes de ellos, de ese país, venían escuchando de ese Dios poderoso que tenían los israelitas, tenía fama y sabían, y por eso, ¿por qué tenían miedo? Porque sabían del poder de Dios. Entonces, ¿por qué no estaban con Dios? Era gente que tenían una cantidad de dioses, que hacían cosas malas, estaban sumidos en sus pecados peor que los israelitas. O sea, ustedes ya saben lo que los israelitas hacían y todo el juicio que les cayó de Dios, pero Dios no estaba lidiando con esa gente. Esa gente vivía en los pecados peores, esa gente mataban a sus propios hijitos, los quemaban al fuego como sacrificio a los dioses de ellos. Menos los israelitas hacían era los animales, estos hacían era los hijos. Eran una gente podrida en los pecados impresionante. El juicio de Dios les iba a caer. Estaban aterrorizados porque sabían que el Dios del que habían escuchado, ese Dios poderoso, venía ya a atacarlos a ellos, la gente de ese Dios. Y mire que sin embargo seguía. Eso no nos dice algo. Eso no es de la clase de hoy, pero pongamos a analizar todas estas cosas. ¿No les suena eso similar a hoy en día, la vida? O sea, la palabra de Dios sigue. Estamos escuchando el mensaje por todas partes. Hay iglesia, tenemos internet, tenemos Biblia, tenemos tantas cosas. ¿Y la gente está con Dios? Miren allá afuera en el mundo, la gente está adorando cualquier cantidad de dioses, Dios vanidad, Dios dinero, mejor dicho, tantísimas cosas, a pesar de que escuchan de Dios, o sea, ignoran. Entonces, eso era lo que se le venía a este pueblo. Íbamos en que llegaron los 2 espías que venían a recoger una información, ¿cierto? Y cuando ya estaban a punto de ser descubiertos, una prostituta de la ciudad decide esconderlos en su casa y así ella los protegió. Luego, no solo los escondió, sino que los ayudó al escape, tirando esa soga por su ventana y la casa de ella estaba estratégicamente localizada hacia encima de la muralla, entonces escaparon por la casa de ella fácilmente con la ayuda de ella, con la protección que ella les dio, porque ella desvió por otro camino a los que los perseguían con lo que les dijo. Entonces ella les ayudó muchísimo.
Cuando estos hombres regresaron sanos y salvos, ellos obviamente fueron, llevaron el reporte a su jefe, a su líder Josué, pero también le hablaron a Josué de la mujer. Eso no lo acabamos de leer porque nos tocaría leer varios capítulos que siguen, pero no sé si ustedes se acuerdan haber leído que más adelante cuando ellos llegan ya a la presencia de Josué, ellos le dicen de la mujer que los ayudó. Entonces Josué escuchó ese reporte y escuchó que la mujer ayudó y ellos le dicen de la promesa que le dieron de que si el cordón rojo lo veían colgado de su ventana, que le prometían que ni ella ni ninguno de los de su casa moriría. Josué escucha eso, que ellos le dieron esa promesa y él mantiene esa promesa. Um, entonces, esto ya lo dije. Bueno, sabemos que los israelitas ya cuando rodearon la ciudad, ellos acamparon unos días, estaban aterrorizados adentro. Miren que aquí ya el Señor les da una orden y de verdad que a veces las cosas que el Señor le manda hacer a la gente en la Biblia, a un Jesús después, cuando le dice, por ejemplo, a alguien que se lave en el río, a un ciego, cosas así. A veces son cosas que no tienen como sentido, ¿cierto? Que uno dice, pero ¿eso qué es? Pero Dios lo que está buscando es la obediencia. Además, Él es más inteligente que nosotros. La sabiduría de Dios es infinita y aunque nosotros no entendamos el por qué dice las cosas, simplemente como le digo yo a los niños, no pregunte, obedezca. Así tenemos que ser con el Señor. Y miren la orden que el Señor da aquí al pueblo israelita. Le dice que marchen alrededor de la ciudad de Jericó, o sea, de las murallas. Que por 6 días marchen una vez cada día. Una vez el día 1, una vez el día 2 y así por 6 días. Y al séptimo día que marchen 7 veces y que suenen las trompetas y que después se pongan a gritar, que después todos griten, 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 griten y que los muros se derribarían. Entonces miren cómo Dios obra. Es un mandamiento, es un mandato, ¿cierto? Hagan. Incluye una acción. Ayer hablamos de eso, de actuar. Y aquí a ellos los mandó a actuar de esa forma. Marchen, marchen y marchen y griten. Y eso es lo que Dios quiere, una fe activa. Ellos lo hicieron. Y miren que la promesa viene con un mandamiento. La promesa era los muros de Jericó se van a derrumbar y ustedes podrán entrar y hacer y vencer la ciudad entera. Si hacen qué, marchan alrededor y gritan y tal cosa. Lo hicieron, le creyeron a Dios, aunque eso sonaba raro. ¿Cómo van a? Ustedes saben, la fortaleza de esos muros eran 60 pies de alto y 30 de ancho del grosor de los muros. Eso es como imposible. No, es como no. Es imposible derribar esos muros aún con maquinaria específica de la actualidad moderna. Eso es muy, es casi que imposible. Así que para ese tiempo y con solamente marchar, por favor, y con gritar, es un milagro grandísimo de Dios. Otro de los grandes milagros de Dios es algo sobrenatural. Entonces, ellos lo hicieron y se vieron caer todos esos muros de una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ver eso, ya estaban aterrorizados. Al ver que caen los muros, entra el pánico en toda casa de Jericó, en todas las calles de Jericó. Hay caos, hay revolución, el temor se apodera de ellos, excepto en una casa de esa ciudad, la casa de la prostituta Rahab. Ella no tenía temor. ¿Qué tenía ella? Ella también estaba viendo el desastre y el caos. Ella vio la destrucción que se vinieron abajo, semejantes paredes tan gruesas. Y ella no tenía temor. Ella tenía una promesa que se le había hecho a ella. Era una promesa hecha por el pueblo de Dios. Para ella era una promesa de Dios. Y vemos que ella había escuchado todo lo que Dios había hecho antes,
Si ve que ella les dice a ellos, yo he escuchado de Dios y de su gran poder y lo que hizo por ustedes y les menciona varias hazañas de Dios. Y luego profesa con su boca y dice así, el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Esas palabras de Rahab en ese momento dicen mucho. Una cosa es que uno crea que hay un Dios arriba, pero otra es creer que Él es rey y que reina aquí abajo en la tierra. Hay mucha gente que tiene a Dios como el Dios creador allá arriba y lo dejan allá arriba, pero no lo está considerando rey, Señor, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras, sí, de nuestros anhelos, por encima de nosotros, porque Él es primero, ella lo estaba poniendo primero en el cielo y en la tierra. Entonces ella creyó, ella tuvo fe y como expresión de su fe, ella hizo. Si ven lo que yo les digo, volvemos a la lección de ayer también. Hay una promesa, la creo, hay fe, ¿qué hago? Actúo. Miren lo que hizo ella. Primero creyó en Dios, confesó, dijo, Él es Dios arriba y aquí abajo, y fue y puso el cordón. Eso es actuar en la fe. Ayer hablábamos de eso, las que no han escuchado la clase, léansela, véansela que allí está disponible. Entonces ella lo hizo porque ella estaba buscando su salvación. Los muros de Jericó se derribaron por eso mismo, por fe, por la fe de los israelitas que le creyeron a Dios y por un milagro de Dios porque ellos humanamente no lograron eso. Todo quedó destruido, menos la casa de Rahab, la prostituta. Cuando Rahab le dijo a Dios de Israel que sí, cuando digo que le dijo que sí, fue porque creyó y lo declaró con su fe, y después fue y por fe colgó, el resultado de eso fue su salvación, su liberación. Y si nosotros comparemos eso rapidito con un verso muy conocido de la Biblia en Romanos, de los que hablamos de los versos de salvación. En Romanos 10, 9 y 10 creo que dice que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca que el Señor que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Miren que es la misma, como decir como que fuera una, ¿qué? Eh, ¿Cómo se dice? Una fórmula, digámoslo así. Creyó, ¿cierto? Hubo fe, actuó en la fe, colgó el cordón y llegó la salvación para ella. Nosotros creemos que Dios, que Jesús es Dios, confesamos con nuestra boca, esa es la actuación ahí, ese es el acto de fe, es confesarlo con la boca, hacer la profesión de fe. ¿Y cuál es el resultado? Somos salvos. Miren que es la misma cosa. Dios que todo lo sabe, vio desde el cielo. Dios sabe que Él ya tenía preparado para nosotros una cruz. Miren, esto fue 1400 años, algo así, antes de Cristo. Pero Dios desde el principio sabe el final. Y Él sabía que unos miles de años después iba a derramarse una sangre, la sangre del mismo en la cruz para perdón de los pecados del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado el Salvador de nosotros, nos lo dice Primera de Pedro 1:20. Y Dios, viendo que venía una cruz miles de años después, decidió darle a Rahab en ese momento histórico un símbolo de esa salvación que venía y la salvó. Para Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia, no hay raza, no hay ni siquiera pecado que impida llegar a Él. Miren que ella era una prostituta y no dice ahí había sido una prostituta. Ella era en el instante, en ese momento presente, Rahab era una prostituta y sin embargo, por la fe de ella, al llegar el juicio de Dios, a arrasar con toda la maldad y con todo el pecado que había en ese pueblo, solo ella y su casa se salvaron.
Esto es tremendo. Esto para muchos es una bofetada en la cara que nos da Dios. Esto nos está enseñando humildad, nos está mostrando Dios con esto, que a veces creemos que con nuestros actos de bondad, de caridad, de no sé qué, nos vamos a ganar el cielo. Que otros son menos que nosotros, que de pronto tienen menos oportunidades porque están pecando. Ella lo único que hizo fue poner su fe en Dios. Obvio, ya ella entró a formar parte de la familia de Dios. En ese entonces se llamaba el pueblo de Dios, hoy somos los hijos de Dios, los escogidos, pero ella entró a formar parte, fue por la fe, no fue porque ella era una muchachita muy buena, muy pura, muy casta, no, Señor. Eso no fue lo que la hizo recibir la invitación de Dios. Ella escuchó de Dios y ella creyó y ella entró a la familia de Dios. Obviamente que el que entra de esa forma, eso no es tema de aquí, pero yo me lo imagino, da tanto la persona que es perdonada, el que es más perdonado, entre más haya que perdonar, más aman a Dios porque reconocen que Dios les ha perdonado un pecado muy grande. Entonces yo estoy segura que el amor de Rahab por Dios de allí en adelante, considerando lo mucho que le perdonó ese pecado de la prostitución, ella, ese amor en retorno a Dios, la va a hacer obedecerla y cambiar completamente su vida. Y eso fue lo que ella hizo. Entonces Rahab se salvó del juicio y entró a ser parte de la familia de Dios. Hay un verso que dice, las cosas viejas ya pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es lo especial, específicamente lo que le ocurrió a ella por haber tenido fe. Miren lo que le pasa, vamos a terminar ya casi, pero miren la hermosura de lo que le pasa a ella con esta decisión que tomó. Cuando ella entra a ser parte de la familia israelita, o sea, del pueblo de Dios, claro, ella ya acoge la cultura, acoge obviamente la religión, o sea, el Dios verdadero y abandona todos sus dioses. Entonces ella tiene ahora tiene las mismas leyes que cumplir y tiene los mismos derechos de los israelitas y todo. Entonces ella se casa con un israelita llamado Salmón y con él tuvieron un hijo que se llama Booz. Este Booz, lo veremos más adelante, viene a ser el esposo de Ruth de la del libro de Ruth. Miren cómo va la cosa. Y con Ruth, Booz tiene un hijo que se llama Obed. Obed, después de casado, tiene un hijo que se llama Isaí, que viene a ser nada más y nada menos que el papá de David, el rey de Israel. Miren cómo entró esta mujer con el pie derecho a la familia de los israelitas. Y como si fuera poco, este honor de ser la retaratatarabuela del rey David, la prostituta Rahab, también el nombre de ella queda anotado. Vamos a buscar aquí en Mateo, vamos al libro de Mateo. Mateo, ¿dónde estás, Mateo? Mateo 1 y el versículo 5. La genealogía de Jesús. Dice aquí en el verso 5, Salmón, que es el que les digo que se casó con Rahab, Salmón engendró de Rahab, escuchen el nombre de Rahab aquí en el Evangelio de San Mateo. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y sabemos quién vino del rey David. ¿Quién vino del rey David? Saltémonos todo porque son demasiadas familias las que siguen por acá. Y ya acá en el verso 16 hay un señor llamado Jacob que engendró a José, que sucede que es el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Miren lo que hace el Señor. Miren las bellezas que hace el Señor. Rahab, no importa lo que ella era,
el Señor la acogió a su familia por la fe y llegó a ser parte de la genealogía del Hijo de Dios, de Jesucristo, de la familia de Jesús, de sangre de verdad, de sangre terrenal. Eso es una cosa que solo Dios puede hacer y nos da una bofetada de verdad con esas enseñanzas de humildad, de que Dios a veces escoge lo peor del mundo para hacer las cosas más hermosas y más grandes. Y la gente cree que con, mejor dicho, ustedes entienden mi punto, pero a mí estas cosas me emocionan. Um, entonces, en esta mujer, en Rahab, vemos encarnarse esa palabra de 2 Corintios 5:17 que les decía ahora. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. La prostitución, todo pasó y todo fue hecho nuevo. Ella terminó siendo familiar de Jesús en su genealogía. Entonces, precioso. Jesús se deja ver siempre en todos los libros del Antiguo Testamento, como hemos estado viendo, desde Génesis hasta Malaquías. Hoy vemos Josué. Todas las sombras, el simbolismo, toda esta tipología, las profecías siempre apuntaban al cumplimiento de ese sacrificio que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Hoy, la historia del cordón rojo es en realidad la historia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre de rey, roja, preciosa, derramada en la cruz por nuestra redención. Y para todos nosotros que como Rahab decidimos colgar el cordón rojo de la ventana de nuestros corazones, también hay liberación y una vida abundante, una vida bendecida, así como lo fue para ella. Jesús está allí, aquí, en una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, la historia de la caída de los muros de Jericó. Y Jesús es sin duda el cordón rojo colgado en la ventana de Rahab. Ese es nuestro Jesús.